Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas. Bienvenidos al canal de YouTube La Voz de Desierto para Antonio Pizarro. Hoy día vamos a responder lo que quedó pendiente, el octavo rey, como estuvimos estudiando la semana anterior. Y vamos a recordar un poquito, mis queridos amigos, acá una profecía que dejamos pendiente, ¿ya? Acá en el libro de Apocalipsis, capítulo 17 y el versículo 10. El tema de hoy día se llama la bestia que surge de la tierra. Y acá dice lo siguiente en Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 10 que estuvimos estudiando la semana anterior. ¿Se acuerdan ustedes? La bestia de 7 cabezas que representó el imperio romano. Pero había algo bien interesante en cuanto a aquella. El versículo 10 decía, son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Porque había caído Asiria, había caído Egipto, Babilonia, los medos, los persas y los griegos. Uno es, porque era Roma. El séptimo iba a venir, que fue la Iglesia Católica. Pero estos reinos están relacionados con el pueblo de Dios. De alguna manera, estos imperios oprimieron al pueblo de Dios. Reinos quizás han habido más, pero los bíblicos son estos, ¿ya? Pero el versículo 11 decía, la bestia era, no es también el octavo. ¿Por qué? Porque los imperios mundiales fueron cambiando de protagonista. Por un momento fue una nación, después de años era otra nación. Pero acá es bien interesante. Dice de que de ahí, de la caída de Roma, el surgimiento de Europa, iba a salir el octavo rey. Yo acá tengo una imagen acá abajito que yo quería compartir con ustedes, que el Señor ha seguido la mecánica. Dios ha seguido una manera de ilustrar el avance de los imperios mundiales con relación a la escritura. En el libro de Daniel, como estudiamos un tiempo atrás, salen 4 bestias. Aparece el león con alas, que representa a Babilonia. El oso, que tiene un lugar más cargado que el otro, que fueron ellos los medos y los persas. Después tenemos nosotros el leopardo con 4 cabezas, que representó a los griegos. ¿Por qué tenía 4 cabezas? Porque resulta que cuando Alejandro Magno muere, el reino se divide en sus 4 generales. Abajo Roma, la bestia indescriptible, los 10 cuernos, que representaron los países europeos, el cuerno pequeño, que después se hizo grande, que representó al catolicismo. Ahora la pregunta es la siguiente, si el Señor ha seguido, ¿cierto?, esta temática de bestia, es lógico que el Señor también represente la octava bestia, el octavo imperio con una bestia. Y saben ustedes que así lo hace Dios. Ahora yo les voy a mostrar otra imagen, que está abajito, ¿ya? La vamos a... Voy a mostrarle yo la otra imagen, hermano. Vamos a enrollar este, ¿ya? Como yo le decía, Dios ha seguido esta temática. No es raro que también el Señor, el octavo rey, también el Señor lo represente con una bestia, ¿ya? Y esto se encuentra en la Escritura. Vamos a ir acá en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Vemos ahí una bestia, como dice la Escritura, que va a surgir de la tierra, que tiene 2 cuernos. En Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 11, mire las características que se le da a esta bestia. Esta bestia es el octavo rey. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. La bestia que vi, después dice vi otra bestia que subía de la tierra. La primera bestia de 7 cabezas subía del mar, porque el mar representa, como dice la Escritura, naciones, lugares que son densamente poblados. Pero esta bestia surge de la tierra. La tierra representa lugares que no eran muy poblados. Y la Escritura dice, subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Una nación que se pobló y hoy día se hizo poderosa es los Estados Unidos de América. Cordero, porque es un país protestante. El cordero en la Biblia representa a Jesús. Y también un país joven. Tiene 2 cuernos, porque Estados Unidos ha tenido un amigo, un aliado, su eterno cierto aliado, que es Inglaterra. Inglaterra, Estados Unidos. Y como decía en el libro de Apocalipsis, esta bestia surgió del anterior, viene de los otros. Porque cuando Roma cayó, se forman Europa.
Y los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos fueron europeos, fueron ingleses, fueron franceses, fueron alemanes de varias naciones. Así que Estados Unidos se forma inmigrantes que vienen desde Europa. Vemos la descripción, ¿cierto?, de esta bestia, pero habla como dragón. En la Biblia representa al dragón al diablo. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia, porque en un tiempo Estados Unidos se hizo poderoso, ¿cierto?, económica. De hecho, tiene uno de los ejércitos poderosos. Los barcos de guerra es el que tiene la flota naval más grande del mundo, pero que tiene estas características que están acá. Versículo 12 dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Dice, que los moradores de la tierra, dice, adoren a la primera bestia, cuya día, dice, mortal fue sanada. Nosotros, como vimos acá en el libro de Apocalipsis capítulo 13, y el versículo 3 decía algo bien interesante. Decía que la bestia fue herida, pero después revivió. El 13.3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida, dice, mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Recuerden ustedes que las bestias en la Biblia representan poderes, como decía el libro de Daniel. Las bestias son reinos, reyes poderosos que se levantarían sobre la tierra, ¿ya? Pero acá la profecía dice que una de sus cabezas iba a ser herida, porque Roma dejó de existir, pero fue curada. Porque nosotros sabemos que la Iglesia Católica vino de Roma, o sea, de hecho, todo el paganismo romano se metió dentro del catolicismo, es decir, que una sucesión, no del poder romano, pero de la religión romana. Y vemos algo bien interesante acá, de esta bestia poderosa, dice en el versículo 13 de Apocalipsis 13 dice, también hace grandes señales, de manera, dice, que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. No hay duda, hermano, que los poderosos aviones de guerra, como vemos nosotros hoy día la guerra entre Ucrania y Rusia, esos poderosos, ciertos aviones que arrojan proyectiles, y cuando llegan a la tierra se transforman en fuego, explotan el poderío militar, cierto, de esta bestia. Y dice acá la escritura en el versículo 14, engaña, dice, a los moradores de la tierra, con señales que se han permitido hacer en presencia de la bestia. El poder anterior. Oiga, nace Estados Unidos y el catolicismo sigue existiendo hasta los días de hoy. Y aquí aparece algo bien interesante. Dice que engaña al morador de la tierra, dice, que le hagan imagen a la bestia, que tiene, dice, la herida de espada y vivió. Dice la escritura que se va a hacer una imagen semejante a la imagen de la bestia que fue herida y murió. La Iglesia Católica es una unión con el nombre, bueno, con mucho amor hacia los hermanos católicos, ¿cierto? Si están escuchando este canal. Pero la Iglesia Católica nace en la unión de dos cosas, que es el poder político y el poder religioso, combinado de un tercer elemento que fue el paganismo y se metió dentro de la Iglesia. Acá las cosas no van a cambiar. La imagen de la bestia, vamos a ver una historia en el libro de Daniel que nos va a ayudar a entender qué es la bestia y qué es la imagen de la bestia. Ahora vamos a ir al libro de Daniel, porque esta historia primero estuvo en el libro de Daniel. En el libro de Daniel aparece una bestia y aparece una imagen de una bestia. Vamos a ir acá al libro de Daniel capítulo 4. Y el versículo 29. Y lo vamos a leer en nombre del Señor. Nabucodonosor, el Señor le había dado un sueño. Le dijo, Nabucodonosor quería saber hasta dónde su reino iba a durar, Babilonia. Nabucodonosor quería que su reino fuera eterno. Y el Señor le da un sueño, una imagen. Y Dios le dice mediante ese sueño, que también nosotros estudiamos este tema, se llama el árbol que llegó al cielo, le dijo Nabucodonosor, le dijo, tu reino simplemente va a ser un reino de varios más que vienen. Cuando Dios le da el sueño, cierto, de la imagen. Y le muestra una imagen con la cabeza de oro, los brazos y los pechos de plata, el vientre y los muslos de bronce, y de la rodilla hacia allá le muestra hierro. Y le dijo, después de ti se van a levantar otros reinos. Así que el único que va a durar eternamente, le dice Dios mediante el profeta Daniel, va a ser el reino de Dios. Pero Nabucodonosor no estuvo con esto muy contento. Y dice acá la escritura lo siguiente, no se humilló ante Dios. Y miren lo que pasó, la profecía bíblica se cumplió, él se transformó en una bestia. Aquí en Daniel capítulo 4, 29 dice, al cabo de 12 meses, una vez que el Señor le había hablado, paseando, dice, en el palacio de Babilonia, dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real y con mi poder
y para gloria de mi majestad, pase esta presunción, ¿cierto? Esta es la gran Babilonia que yo hice. Dice, aún estaba, dice, la palabra en la boca del rey, cuando vino uno, dice, una voz del cielo, y le dice, a ti te digo, reina Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. De entre los hombres, dice, te arrojarán con las bestias del campo, será tu habitación. Con los bueyes, dice, te apacentarán. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. El Señor le hace perder la cordura y él se transforma en una bestia. Y mira lo que dice el versículo 33. En esa misma hora se cumplió, dice, la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado entre los hombres. Y mira lo que dice a continuación. Comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo, dice, se mojaba con el rocío del cielo. Hasta su pelo, dice, creció como plumas de águila. Sus uñas, dice, como a las de ave. Aquí Nabucodonosor se transforma en una bestia. Comenzó a comer como los bueyes pastos. Le creció el pelo, le crecieron las uñas. Ahora, ¿por qué eso le pasó a Nabucodonosor? Le pasó porque él quería que su reino fuera eterno. Y lo mismo va a pasar con los poderes de esta tierra, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas. Todos los poderes de la tierra quieren ser eternos, Pero el único reino que va a ser eterno es el reino de Dios. Pero Nabucodonosor, no contestó con esto, anteriormente había hecho una imagen de la bestia, desafiando a Dios. La imagen de la bestia, mis queridos amigos, es la pretensión de los humanos, creyendo que su reino va a ser eterno. Estas grandes superpotencias que hoy día existen no son eternas. Pero como dice la Escritura, ellos engañan a la tierra, porque hacen que los hombres confíen en ellos. Y como la superpotencia hoy día, si vemos la tele nosotros, no se ponen de acuerdo para dejar de contaminar la naturaleza. Los científicos dicen que nuestro planeta va a un cataclismo tan grande que está en peligro la raza humana y la vida sobre la Tierra. ¿Cómo se puede confiar en la superpotencia, hermanos, si siguen las guerras, siguen los armamentos nucleares? Por eso la imagen de la bestia representa la presunción que tienen los hombres para hacer que sus reinos terrenales sean eternos. Y de qué manera se adoran confiando en ellos. Miren lo que dice acá Daniel capítulo 3, versículo 1. Dice lo siguiente acá la Escritura. El rey Nabucodonosor, dice, hizo una imagen de oro, cuya altura era de 60 codos, su anchura de 6 codos. La levantó, dice, en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Ahí Nabucodonosor levantó una imagen, pero completamente de oro. ¿Qué representaba esta imagen completamente de oro? Representaba Babilonia, porque en un sueño anterior, que no lo vamos a leer, ustedes lo pueden leer después en el sueño que Dios les da a Nabucodonosor de la imagen, en el libro de Daniel, Dios le dijo que él era sale una estatua de un hombre, que él era la cabeza de oro nomás, y después los brazos representaban otro reino, y otro reino, pero él dijo, no, el reino de Babilonia va a ser eterno, así que voy a hacer toda la imagen de oro. Y se obligó que los hombres adoraran esta imagen de oro. En el tiempo final, que Cristo está a punto de venir, hermano, no tenemos que confiar en el hombre. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. La Biblia dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tus propias decisiones, mis queridos amigos. Por eso, hoy día estamos respondiendo, ¿cierto?, esta pregunta. ¿Quién es el octavo rey? Estados Unidos con su aliado Inglaterra, porque nace esta nación en lugar despoblado. La imagen de la bestia representa la idolatría que tienen los seres humanos confiando en el hombre. Nunca fue el propósito de Dios que el hombre gobernara al hombre, sino que el que tenía que por la eternidad gobernar al hombre es Dios. Es Dios, es el rey de reyes, es Dios el que tenía que reinar al hombre. Por eso vemos hoy día el mundo como está. Ahora, ¿cierto? Por eso, hermanos, mis queridos amigos, ¿cierto? Que el Señor los bendiga altamente. Y mi llamado, ¿cierto?, es confiar en el reino de Dios, que se viene aproximando, ¿cierto?, a este mundo para tomar los controles de la humanidad y del universo. Que el Señor lo bendiga altamente. Y vamos a estar analizando, ¿cierto?, otro tema más tomado de la palabra del Señor. Y vamos a hacer una oración para que el Señor nos bendiga, ¿cierto?, y nos prospere, física y espiritualmente. Vamos a cerrar los ojos. Padre eterno que estás en lo alto de los cielos, Señor, que te pedimos, Señor, que tú bendiga a los hermanos que escuchen este canal, Señor, las hermanas y hermanos, y que esta semilla pueda, Señor, caer en el corazón de cada uno de nosotros, para que nos lleve, Señor, a confiar en ti, porque tu palabra dice que en el tiempo final el justo y la justa van a vivir
por la fe en ti, Señor. Perdona nuestros pecados. Ayuda a las personas que están enfermas, Señor, diferentes enfermedades que escuchan el canal, que tú las puedas bendecir y que tú le des fuerza, Señor, para cada día trabajar. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.